Hola, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más cumpliendo nuestra segunda cita. Tal cual como les había comentado, pues hoy hablaremos sobre alimentación complementaria y el método BLW. Para los que no me conocen aún, soy Esperanza Esquivel, la creadora de las páginas El Amor Montessori. Y en el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, Melanie Romero, la creadora de las páginas BLW. Y bueno, eh, dejemos que Melanie nos salude y se presente. ¿Cómo están? Bien, aquí contenta de estar hoy contigo y que vamos a hablar mucho de este tema que es demasiado interesante e importante para nosotros y los papitos. Sí, bueno, yo también estoy muy emocionada y bueno, me presento, mi nombre es Melanie Romero, como ya lo dijo Esperanza. Yo soy creadora de las páginas BLW Saludable. Me pueden encontrar en Instagram como @BLW Saludable. Y bueno, yo soy ingeniera industrial, tengo un MBA y además soy asesora certificada en alimentación complementaria con el método BLW, que es el tema que vamos a hablar hoy. Ya les voy a explicar de qué se trata y es. Bueno, y falta decir que Melanie es la mamita de mi hermosa sobrina, de Francesca, que Sí. la amo enormemente. No, Melanie, vamos a iniciar, sí sería bueno que iniciáramos hablando, para los que no conocen qué es el método BLW, sería bueno que iniciáramos comentándoles qué es el método BLW, en qué consiste. Ok, bueno, los bebés cuando nacen de los 0 a 6 meses, la alimentación debe ser una alimentación exclusivamente de leche, sea materna o leche de fórmula. Pero a partir de los 6 meses, el bebé empieza a tener ciertos requerimientos nutricionales porque ya su cuerpo empieza a crecer y empieza a demandar otros nutrientes que la leche no satisface al 100%. Entonces, en esto, cuando el bebé cumple los 6 meses, la alimentación complementaria es la introducción de nuevos alimentos a su dieta. ¿En qué consiste el Baby Led Weaning? O sea, BLW significa Baby Led Weaning, que es un método en el cual el bebé autodirige su alimentación complementaria. En este método nosotros vamos a ofrecerle al bebé los alimentos en una presentación, con texturas y cortes adecuados para que el bebé pueda ser el mismo quien tome los alimentos y los lleve a su propia boca. Este método ayuda al bebé a ser independiente, a autorregularse, o sea, el bebé aprende. Los bebés no son como nosotros que comemos por gula, los bebés se autorregulan, ellos saben hasta qué puntos ya no tienen más hambre y dejan de comer, o saben si tienen más hambre y comen muchísimo más. Y al no ser nosotros los que estamos dándoles al bebé todo el tiempo la comida en la boca, esto les ayuda a ellos también a tener más seguridad en ellos mismos, a saber que ellos pueden ser un poco dueños de su propia alimentación y esto ayuda mucho a los niños a su parte de creación de su yo interno. Melanie, hablaste algo que me llama mucho la atención y es un tema que hay mucha gente que aún no le queda muy claro. Tú hablaste, estabas comentando ahorita que el mismo nene autorregula su alimentación. Es Sí. decir, que él es consciente y él sabe cuándo tiene que parar o cuándo no tiene que parar. Te lo pregunto porque hay veces que vemos a los nenes que están comiendo y no paran. Y generalmente a veces dicen, no, ya no comas más que te va a dar dolor de barriga. O ya has comido mucho, te va a hacer daño. Entonces sí sería bueno de pronto hacer una aclaración, cómo así que ellos se Sí, autorregulan. sí. Lo que pasa es que nosotros como papás muchas veces tenemos una idea de lo que debe comer nuestro hijo. Entonces nosotros decimos, no, mi bebé debe comerse, por ejemplo, un plato de, no sé, cualquier fruta, por ejemplo, un plato de mandarina. Entonces empezamos que si el bebé nada más se comió una mandarina de todas las que le pusimos, ay, es que comió muy poquito, es que mi bebé no está comiendo, o por el contrario, si se comió toda la mandarina y quiere más, no, es que ya comiste mucho. Y Sí, somos nosotros los que estamos dirigiendo la alimentación del bebé, pero realmente, como les acabo de decir, los bebés no comen por gula, ellos comen por necesidad, porque quieren, porque saben hasta qué punto pueden saciarse con lo que comen. Entonces,
Si nosotros le damos a nuestros hijos la oportunidad de que sean ellos los que elijan qué comer y hasta qué punto comer, ellos van a hacerlo. Está demostrado científicamente que cuando a un bebé tú le ofreces un plato con los diferentes grupos alimenticios, es normal que un bebé no se coma todo, porque nuestras expectativas como padres es que tienen un estómago muy grande y realmente el estómago de ellos es muy pequeño. Ellos no es mucha la comida que les cabe en su estómago. Entonces, lo ideal es ofrecerle al bebé los diferentes grupos de alimentos, perdón, no para que se coman todo lo que está en el plato, sino para que ellos escojan el alimento que su cuerpo les está diciendo que demandan en ese momento. Me explico. Por ejemplo, mi hija, yo le pongo en un plato arroz, le pongo aguacate, le pongo brócoli y le pongo una fruta. Mi hija ya está en una etapa en la que ella ya empezó a caminar. Cuando los bebés empiezan a caminar, demandan más calorías. Y de lo que está en el plato, ¿qué es lo que más calorías le aporta? Pues la mandarina. Entonces, ella es normal que dentro de los diferentes grupos de alimentos que yo le ofrezco, tienda a comer más mandarina que los otros alimentos. Eso no está mal. Es porque su cuerpo le está demandando mayores calorías y ella intuitivamente sabe que ese alimento es el que se le está aportando. Puede que no coma nada de arroz y al día siguiente solo almuerza arroz, me deja el resto de la comida y solamente se come el arroz. Es porque su cuerpo le está diciendo que ese día ya tiene llena sus requerimientos calóricos de los otros nutrientes y el que necesita en ese momento es el cereal, que es el arroz. Entonces, nuestros bebés, aunque nosotros no lo creamos, son muy inteligentes y ellos están en la capacidad de saber qué alimento de lo que nosotros le ponemos es el que su cuerpo le está pidiendo para satisfacer su demanda de nutrientes. Entonces, el método también consiste en que nosotros confiemos un poco en nuestros bebés porque ellos pueden autorregularse. Y si nosotros confiamos en ellos, ellos van a aprender a comer de lo que su cuerpo les pide y no comer por gula, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque está el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con los bebés cuando son los papás los que les dan la comida? O sea, como nos criaron a nosotros con el método tradicional. No tiene nada de malo el método tradicional. O sea, si tú quieres aplicar el método tradicional porque te sientes más tranquila, está bien, puedes hacerlo, no hay ningún problema. El contra que tiene este método es que cuando el papito es el que le da la comida al bebé en la boca, él está, o sea, no le está permitiendo al bebé desarrollar la capacidad de ser él quien decida qué come, cuánto come y por qué lo come. Y al no darle esa posibilidad al bebé, puede que el bebé ya esté lleno, esté satisfecho. Y nosotros empezamos, abre la boca, la última cucharadita, el avioncito, pero el bebé no está comiendo, no es porque te quiera hacer un desaire o porque te quiera rechazar la comida, es porque ya no le cabe más y tú lo estás obligando a comer algo que él ya no está en capacidad de recibir. Entonces, si él se la come, el estomaguito le empieza a aumentar su tamaño, pero no porque el bebé lo requiera, es porque tú lo estás dando más comida a la que realmente su cuerpo le está pidiendo. Entonces, también ese es uno de los beneficios del método BLW, que al darle nosotros a nuestro hijo la posibilidad de que él sea el que se autorregule, él va a poder saber hasta qué punto puede llegar sin tener que comer más de lo que realmente requiere. Tú hablaste de que hay unos diferentes, o sea, que se le ponen diferentes grupos de alimentos. Y pusiste un ejemplo específico de la mandarina. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son esos grupos de alimentos que deberíamos servirles al niño en el momento de la comida? Ok, bueno, aquí quiero aclararles algo. Cuando los bebés inician la alimentación complementaria, como es la primera vez que ellos van a introducir un alimento en su dieta, porque recuerden que antes de eso es solo leche, los bebés, los alimentos se le introducen uno por uno y con cada alimento lo ideal es hacerlo por 3 días consecutivos. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar alergias, ¿sí? Entonces, cuando empiezas el método, los primeros 3 días va a ser un solo alimento. A los siguientes 3 días puede ser un alimento nuevo con el alimento que ya probó. Los siguientes 3 días un alimento nuevo con los 2 que ya probó y así poco a poco vas introduciendo diferentes alimentos a su dieta. Entonces, cuando ya tengas varios grupos alimenticios que le hayas ofrecido a tu bebé, lo ideal es que le ofrezcamos los diferentes grupos. ¿Cuáles son los diferentes grupos? Bueno, frutas, verduras, cereales, proteínas
Bueno, aquí también podemos, dentro de los tubérculos, por ejemplo, y también es ideal que conozcamos qué combinación hacer para darle a nuestro hijo un mayor requerimiento, aporte de hierro, que es lo que está requiriendo en este momento. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes combinan la avena con un tubérculo, ahí se le aporta hierro. O si de pronto a unos granos les agregan limón, también sirve, porque esto no se los he dicho, la vitamina C facilita la absorción de hierro. Entonces, si ustedes ofrecen una lenteja, por ejemplo, que es un grano que tiene hierro, para que el bebé lo absorba mejor, pueden complementarlo con una vitamina C, que puede ser una fruta, o una naranja, una mandarina, o puede ser que le echen limón. Es que quería hacerte una pregunta y ahí metiste el tema, para no desviarnos y que no se me pase. Si tú le pones a él, si le pones, por ejemplo, las lentejas que tú me dices, o solo la fruta, que es la mandarina, y está comiendo, en el plato hay 3 grupos. Pero tú sabes que generalmente, y sobre todo los abuelitos, los papitos, las personas que ya son un poquito mayor, si nada más come, por ponerte un ejemplo, la mandarina, de los 4 grupos que se le puso, y supongamos que ese día también se le puso pollito y arroz, uno, bueno, yo me incluyo porque uno considera que el pollo es el alimento más fuerte dentro de ese plato. O sea, yo hablando aquí, comentándote en medio de que todo del método BLW conozco a través de ti. Pero entonces uno dice, se comió solo la mandarina o se comió solo el arroz, o sea, solo arroz, no comió pollo, no se está alimentando bien. Pero tú mencionas que él sabe qué requiere su cuerpo en ese Organismo. momento, pero sí sería bueno como explicar un poquito más eso, porque como yo, porque a ver, pues debe haber mucha gente que considera que solo comer el arroz en ese momento y no el pollo, no lo está alimentando bien. Bueno, entra y regreso un poquito. Cuando empezamos la alimentación, como les dije, ustedes prueban un alimento nuevo por 3 días. Cuando ya ustedes han probado diferentes de los diferentes grupos, ustedes le van a ofrecer a su bebé un plato con los diferentes grupos. Pero recuerden que el estómago del bebé sigue siendo pequeño. Entonces, como a él no le va a caber toda la comida que le están ofreciendo, él va a seleccionar de esos grupos cuál es la que mayor requerimiento nutricional tiene en ese momento. Eso con respecto a la cantidad que va a comer. Entonces, no se desesperen si al ofrecerle comida a su bebé no se come todo el plato. Lo importante es que coma por lo menos algo de todo lo que ustedes le están ofreciendo. Ahora, con el tema de las proteínas, nosotros tenemos la concepción de que la proteína es lo que más alimenta. Y si tú le pones a tu bebé en un plato, le pones pollo con arroz y un vegetal, si no se come el pollo, que es la proteína, no se está alimentando bien, porque es que nada más está comiendo cereal y vegetales. Pero resulta que el exceso de proteínas en los bebés es malo. Y es lo que nosotros normalmente tendemos a preocuparnos. Nos preocupamos por darle más proteínas al bebé, pero realmente el requerimiento de proteínas que ellos tienen a esta edad no es tan alto. Es más otros requerimientos y por eso cuando tú le ofreces a tu bebé, si come un poquito de pollo y come más arroz o cereales, más arroz o más vegetales, no está mal. Primero porque es lo que su cuerpo le está pidiendo. Y segundo, porque recordemos que como papás nosotros tenemos una expectativa, pero las necesidades que tiene el bebé son otras muy distintas. Entonces, no importa si el bebé come muy poquito o no come pollo de lo que le sirves. Al día siguiente puede que se coma todo el pollo y no coma arroz ni coma vegetal. Entonces, tenemos que empezar, esto es como un cambio mental que tenemos que hacer nosotros y empezar a confiar en las capacidades de nuestro hijo para alimentarse correctamente. Que voy a mencionar que a todos nos llama mucho la atención y es el tema del azúcar, ¿sí? Es el tema de los dulces. ¿Por qué el tema de los dulces? Porque tú sabes que generalmente el tema de los dulces está asociado con felicidad, ¿cierto? Se considera, y más que todo, los abuelitos, los tíos, y consideran los bisabuelitos, Y la todos, sociedad en general.
todo el mundo. Sí, inclusive los papitos también, me incluyo, que a veces consideramos, estás triste, no te preocupes que te voy a comprar un chocolate, porque consideramos que al comprarle el chocolate el niño se va a poner feliz. De hecho, yo sé que sí, o sea, sí tiene esa, no solamente que tenga la connotación, sino que en realidad de cierto modo lo es, porque ellos están fabricados para generar de cierto modo adicción. Adicción, Entonces, claro. eso es cierto. Pero sí sería bueno escucharlo de ti, que el efecto que tiene introducirle dulces a los nenes desde temprana edad. Sí. Bueno, como tú lo acabas de decir, el azúcar tiene un componente que es adictivo, ¿sí? Y esto hace que si nosotros le ofrecemos a nuestros hijos dulces desde temprana edad, fácilmente lo van a hacer parte de su dieta sí o sí, y a futuro, porque las consecuencias no las vemos ahora a corto plazo, las vemos a largo plazo, va a ser un niño que probablemente sea un niño diabético o sea un niño obeso. Hoy en día vemos muchos casos de obesidad infantil que no se veían antes. Y hace poco escuché una expresión que me decía, bueno, pero ¿por qué ahora están con ese tema del azúcar? Si es que antes no molestaban tanto, yo comí azúcar toda mi vida y aquí estoy yo bien. Eso lo escuché a una persona mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, es cierto. Antes las personas consumían azúcar y no había tanto problema. El tema por el cual ahora sí está tocándose mucho y exponiendo el tema del azúcar es porque nuestros abuelos antes no conseguían el azúcar con la facilidad que la encontramos hoy. O sea, digamos que en el supermercado encontraban productos que contenían azúcar, pero no estaban como en muchas cantidades. Hoy en día tenemos muchísimos, son muchísimos los productos que ofertan en los supermercados, que incluso nos los ofertan, nos los venden como la merienda ideal para nuestros hijos, para que los pongamos en las loncheras. Entonces, la cantidad de azúcar que ha consumido un niño de 8 años hoy supera la cantidad de azúcar que ha comido su abuelo durante toda su vida. Entonces, si comparamos las cantidades de azúcar que tiene el organismo, obviamente es muy superior la que tiene un niño de 8 hoy, y por eso es necesario empezar a trabajar el tema del azúcar desde ahora, porque ya estamos viendo las consecuencias. Ahora, hay algo que nosotros no tenemos en cuenta desde que nuestro bebé está pequeño, y es que sus pupilas gustativas son vírgenes, es decir, que ellos no han probado un sabor distinto al de la leche cuando van a iniciar su alimentación complementaria. Al ellos no haber probado ningún sabor, sus pupilas gustativas, cualquier sabor que nosotros le demos, a los que lo expongamos, él lo va a tomar bien. Si yo le doy a mi hija, le doy, por lo menos su primer alimento que yo le ofrecí fue una papaya. Ella, la papaya en ese momento, o sea, ella solamente había tomado leche. Cuando le ofrezco la papaya, para ella la papaya era dulce, era una cosa totalmente distinta, algo rico, algo delicioso. El sabor natural de la fruta ya es dulce en sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestras papilas gustativas saturadas. ¿Por qué? Porque nosotros comemos chocolate, comemos dulces, comemos cosas que tienen muchísimo azúcar. Entonces, si tú te comes, por ejemplo, no sé, un dulce de un chupiplum, un bombón, un confeti, te lo comes, tus pupilas gustativas están saturadas. Bueno, eso, ¿cómo se llame? Chupi, Para que los sí. que están por estos lados también sepan de Bueno, chupa chup. un chupa chup. Exacto, si te tomas un chupa chup, te sabe rico. Si después del chupa chup tú te comes una mandarina, no te va a saber a nada la mandarina. ¿Por qué? Porque tus pupilas gustativas están saturadas. Entonces, algo que tenía exceso de azúcar, tus papilas se acostumbraron a ese sabor, y cuando le das la mandarina, que aunque sea dulce, le va a saber a nada. No va a ser un sabor agradable. Entonces, si nosotros le ofrecemos a nuestros hijos un dulce y después le vamos a ofrecer la fruta natural, les va a saber a nada. A diferencia que si nuestro hijo no ha probado el azúcar en su vida y le ofrecemos una fruta, para él va a ser súper dulce y va a ser deliciosa. Entonces, también tengamos en cuenta que nosotros ofrecerle a nuestros hijos alimentos saludables, de los cuales ellos van a obtener los nutrientes que requieren, porque es que nuestro cuerpo para funcionar requiere glucosa, y el azúcar es glucosa más fructosa, y son calorías vacías. Entonces, no, si tú le vas a dar a tu hijo una mandarina que tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene todo, contra un chupiplum que es dulce,
también sabe rico, pero no le está aportando nada, es preferible que le des una mandarina. Y si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a darle alimentos saludables desde temprana edad, es más fácil que a futuro ellos sigan manteniendo esa alimentación saludable. Ahora, yo sé que es muy difícil en el mundo en el que estamos que nuestro hijo jamás en su vida pruebe el azúcar, ¿sí? Porque digamos que en una fiesta infantil que cumplió un compañerito, que cumplió un primo, que cumplió alguien, va a estar expuesto al azúcar. Sí, yo sé que eso va a pasar, es una realidad, pero la idea es que nosotros como papitos posterguemos ese momento lo más posible y que no seamos nosotros los que le ofrezcamos el azúcar a nuestro hijo, porque entonces si nosotros le ofrecemos el azúcar, él va a decir, pero ¿y por qué ayer me lo ofreciste y hoy no me lo estás ofreciendo? Yo quiero que me des otro chocolate, por ejemplo. Y todos los días te va a pedir chocolate, pero es que tú la embarraste porque tú fuiste el primero que se la ofreciste. Muy distinto a que si él te la hubiera pedido. Entonces la idea es no ofrecer y postergar ese momento lo más posible. ¿Que lo va a hacer? Sí, lo va a probar en algún momento, pero la idea es que sea lo más tarde posible para que no esté incluida dentro de sus hábitos alimenticios y que no seamos nosotros los que lo ofrezcamos. El azúcar también incentiva en las caries. Entonces, o sea, estamos incentivando la caries, estamos incentivando la obesidad infantil, estamos incentivando el tema de la diabetes. Entonces, o sea, son más los contras que los pros que tienen ofrecer el azúcar. Entonces, no es lo ideal. Bueno, ya hablando un poquito del método de BLW y la alimentación complementaria y utilizando el método tradicional, sería bueno hablar un poco de cuáles son esas diferencias que existen entre uno y otro, porque es claro que tú al principio del video comentaste que cualquiera de los dos métodos se pueden utilizar. Pues las abuelitas, entenderás que las abuelitas siempre tienen sus recetas maravillosas, que son maravillosas de hecho, pero ellas siempre tienen una solución en el tema alimentario. Y que de pronto el que quiera utilizar el método BLW, de pronto sin afectar ese tema de la alimentación tradicional dentro de casa, ¿cómo podrían funcionar? O sea, ¿qué podrían quitar de uno, agregar de otro y así? ¿Qué sería lo más importante? Bueno, el método tradicional, ¿realmente en qué consiste? Por estar como en los mismos conceptos. El método tradicional es cuando al bebé se le ofrece el alimento en forma de papillas y triturados. Al ser un alimento que es líquido o semilíquido, el bebé no está en capacidad de él mismo coger la cuchara todavía, y lo que hacemos es que nosotros como adultos cogemos una cuchara y le introducimos el alimento en la boca del bebé. Esto en nivel de papillas y a nivel de triturados. Al hacer esto, bueno, para que sepan, cuando un alimento, una sopa por lo menos, aunque la sopa esté preparada con todos los alimentos como yuca, ñame, todos los tubérculos, todas las verduras que nosotros consideramos que le van a hacer un aporte nutricional a nuestro hijo, al agregarle agua, estos nutrientes, digamos que por una cucharada de sopa tiene menos aporte nutricional a que un mordisco de una uyama, por ejemplo. Entonces, en el tema de requerimientos nutricionales, en una papilla o en una sopa o en un triturado estamos dando menos aportes nutricionales al que podría comer nuestro hijo con un alimento en su estado natural. Esa es como la primera diferencia que veo. La segunda es el tema de lo que le decía ahorita de la autorregulación. Al ser nosotros los que estamos dándole la comida a nuestro hijo en la boca, no le estamos permitiendo a él adquirir la independencia de decir, este es el alimento que quiero, sino que estamos obligándolo a comer lo que nosotros consideramos que debe comer, más no lo que él, como niño, sabe que él está pidiendo su cuerpo. Ese sería el segundo. Y el tercero es que al nosotros ofrecerle al bebé los alimentos en su estado, por lo menos, si le cocinamos un brócoli, por ejemplo, el niño la primera vez probablemente no se lo come, o puede que sí, pero lo que él va a hacer es que va a interactuar con ese alimento, va a cogerlo, entonces ahí estamos permitiendo al bebé que el tacto, el desarrollo del sentido del tacto lo tenga. Lo va a oler, el olfato se le va a activar ahí. Él va a estar viendo colores, porque en una papilla normalmente nosotros lo que hacemos
discúlpame, ahí de una vez también ya estamos haciendo relación a esa, bueno, estás comentando esa relación que existe también entre el método con el BLW con el método Montessori. Entonces, para Sí. que la gente también sepa que está ya mostrando esa relación existente entre ambos métodos. Mención, pero sí, tiene toda la razón. Entonces, al bebé le estamos permitiendo un desarrollo de sus sentidos, con el tacto al agarrar el alimento, con el olfato al olerlo, la vista porque va a ver el color natural de ese alimento, el gusto pues porque lo va a probar en algún momento. Entonces, nosotros le estamos permitiendo a nuestro bebé no únicamente el que se alimente, sino que además interaccione con un alimento que le está desarrollando sus sentidos. Entonces, esto es algún plus que no tenemos en la alimentación tradicional, porque el bebé, al nosotros darle la papilla, él no está viendo el alimento, nosotros le estamos metiendo la cucharada en la boca, él no la está viendo, él no está oliendo, porque, o sea, no ha terminado de llegar cuando ya está en la boca, él no alcanza a olerlo, no alcanza a ver el color. O sea, es menos la posibilidad que le estamos dando a nuestro hijo de desarrollar sus sentidos, ¿sí? Entonces, ahora se me olvidaba decirles algo, y es que el método BLW es un método, o sea, no es como que, bueno, entonces voy a preparar la comida y se lo voy a ofrecer a nuestro hijo, así no. Para poder aplicar el método, el bebé debe cumplir con unos requisitos y es importante que no nos saltemos esta parte porque si no aplicamos el método correctamente, puede ocurrir ahogamientos, que es poner en riesgo la vida de nuestro bebé. Entonces es importante que este método tengan conocimiento de que sí, hay que aplicar, o sea, lo recomiendo aplicar, pero de la forma adecuada, cumpliendo unos hitos, unos tips de seguridad, unos requerimientos de seguridad y revisando que el bebé cumpla con ciertos requerimientos para poder darle inicio a la alimentación con este método. Claro, o sea, es importante realmente asesorarse del método con una persona especializada o en esto, o en este caso, como una persona como tú. Sí, claro. Melanie, yo te iba a poner un ejemplo, ahora que tocamos un poco el tema del azúcar y de los niños, cómo con el método activan sus sentidos y la relación con el método Montessori. Yo tuve una experiencia hace un tiempo, bueno, haciendo un break, te lo comento, tuve una experiencia hace un tiempo con mi hijo, con el pequeño. Ya yo lo he dicho y pues ya tú conoces la historia. Yo no, el método BLW para mí es totalmente nuevo. Yo no apliqué el método BLW con mis hijos. De hecho, el método fue el tradicional totalmente, dulces a libre demanda. Eso ha sido así con mis dos hijos. El mayor ya ha regulado el tema de la alimentación muy bien. Yo con él no tengo pues inconvenientes como tal. Inconvenientes los normales, a veces no quiere comer tal cosa, pero es algo normal. Con el menor sí tuve, ya conoces la historia que ha sido bastante complicado porque fue puro dulce en su momento. Eso fue un proceso que ya en otro video hablaré porque si no, no alcanzamos a todo abordar. Entonces yo había dicho que aquí íbamos a hablar de eso, pero ya en otro video lo hablo. Pero el ejemplo en concreto es, estuvimos en una calcotada aquí en Barcelona, unos amigos de mi esposo, y yo hablé hace poco del tema de la mente absorbente. Los niños ven normal lo que ellos han absorbido a lo largo o en su periodo de infancia, ¿vale? Entonces, yo como en ese momento, mi hijo Coca-Cola a todo momento, a toda hora, a cualquier hora, ese día el nene tomaba, mi hijo, el pequeño tomaba Coca-Cola y otra más Coca-Cola y yo tomo Coca-Cola. Y había otro nene, amiguito de él, que se quedaba aterrado y era un nene de la misma edad del mío. Y el nene se quedaba aterrado y me decía a mí y incluso al nene le decía, pero eso es malo, no puedes tomarte eso. Y en vista de que mi hijo le decía, no, sí puedo. Y yo le decía, no, él está tomando ahora. Pero en ese momento, entonces
El niño se fue corriendo donde la mamá, a decirle a la mamá, ese niño está tomando Coca-Cola y él no puede tomar Coca-Cola porque eso es malo. Y los dos son niños de la misma edad, pero es lo que pasa, o sea, son de la misma edad, pero uno en su casa ha visto, le han inculcado que la Coca-Cola no es un alimento o una bebida saludable. Entonces él la veía muy mala. Mi hijo la adoraba, mi hijo decía que eso era muy bueno. Entonces la importancia de iniciar ese proceso que tú hablas de la alimentación saludable junto al BLW, el método tradicional, es importante porque así el nene no va a pasar, digamos, más inconvenientes del que ya ha tomado dulce a libre demanda, que ya eso en el otro video pues ya lo hablaremos. Es el deber ser. De hecho, nosotros como adultos muchas veces no nos damos cuenta y estamos siendo un mal ejemplo para nuestros hijos. Si nosotros nos comemos, por ejemplo, me da la gana de comerme un helado, pero a mi hija no le doy helado, pero ella me ve a mí comiendo helado. Entonces no estamos siendo coherentes con lo que estamos enseñándole y lo que estamos mostrándole. Entonces también tenemos que aprovechar esta oportunidad de iniciar la alimentación saludable con nuestros hijos para mejorar nuestros hábitos alimenticios como adultos. Porque nosotros como adultos muchas veces no tenemos los mejores hábitos, pero queremos que nuestros hijos no tengan como esos malos hábitos, pero no somos consecuentes. Entonces también miremos esto como una oportunidad para nosotros como adultos empezar a cambiar nuestra dieta para darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Y entonces ahora pues ya vamos a hablar de esa relación que tú has experimentado junto a la nena del método BLW con el método Montessori, y pues también es importante saber esos avances que has visto en Francesca con la fusión de estos dos métodos. Bueno, yo con Francesca inicié el método BLW desde que cumplió los 6 meses, ¿sí? Y les puedo decir que el método BLW tiene mucha relación, qué beneficios he visto hasta este momento con Francesca. Digamos que, bueno, con los poquitos conocimientos, tú complementame de Montessori que tengo. Digamos que, por ejemplo, en Montessori vemos que los bebés, ya tú lo explicaste en un video anterior, los periodos sensibles, y vemos el periodo sensible al refinamiento sensorial, por ejemplo. En esto vemos que con el BLW, lo que les comentaba ahorita, el bebé tiene el tema del tacto, desarrolla el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, al ver los colores de los alimentos, el sentido del gusto. Entonces le estamos permitiendo al bebé desarrollar su periodo de refinamiento sensorial. Está en el periodo, el refinamiento del movimiento, el periodo sensible del movimiento, perdón. Aparte de que ese tema a ellos les encanta, ese tema del descubrimiento, del que toco, es algo súper divertido para ellos. Es como si le pusieras, a esa edad es como si le pusieras un juguete del mejor juguete que haya salido en el mercado. Eso, porque es importante saberlo, porque muchas veces la gente considera que los bebés no se divierten haciendo eso, sino es que se ensucian. Y es que eso es algo nuevo para él, eso es un descubrimiento para él, eso es divertido para él, eso más divertido no. Claro, y cuando ellos exprimen el alimento y ven lo que pasa si exprimen una naranja, por ejemplo, y que les corre la gotica, eso para ellos es algo novedoso, eso es algo que les abre el mundo de otra forma. Es como lo divertido o la sensación que siente uno cuando se va a otro país totalmente nuevo, y es esa sensación, ellos sienten eso también. Es cuando tú te vas a otro país y llegas y empiezas a ver los lugares y te quedas maravillado. Es lo mismo que siente el bebé con toda esa experiencia, con la comida, cuando se ensucia, es igual, es como para poner un ejemplo para que la gente relacione lo que puede sentir un nene, un bebé, inclusive hasta los más grandes, cuando está experimentando algo natural y saludable. Sí, también está el periodo sensible del movimiento, ¿sí? Al nosotros darle la oportunidad a nuestro hijo que sea el mismo que se alimente, vamos a permitirle tener la coordinación del ojo, mano, boca, que es que no se lleve la comida a la frente, al cachete, eso, sino que la lleve a su boca él mismo.
y también que pueda mover sus bracitos, que pueda mover su cabecita, su acomodo, o sea, toda esta parte del movimiento también se le estamos permitiendo. También le estamos permitiendo, esto se me olvidaba muy importante, lo del lenguaje. Al el bebé estar masticando, está ejercitando los músculos orofaciales. Todos los músculos que están en esta zona, que son los que él ejercita al masticar en la masticación, le permiten al bebé facilitar el lenguaje posteriormente, porque está ejercitando los mismos músculos que va a utilizar cuando empiece a hablar. Entonces también estamos fomentando, facilitando el lenguaje con la masticación. En esta parte se me olvidaba decirles algo, y es que los bebés pueden iniciar la alimentación complementaria así no tengan dientes. Muchas veces decimos, bueno, pero el bebé ¿cómo va a masticar si no tiene dientes? Es que los bebés mastican con la encía, y con la encía es suficiente para que ellos puedan gestionar sus alimentos y tragar y alimentarse adecuadamente. Entonces esta parte también es importante que la sepamos. ¿Qué más? Bueno, también está la parte social. Cuando nosotros, un beneficio del método BLW es que nosotros ofrecemos a nuestros hijos la misma comida que estamos alimentándonos nosotros, pero con unas ciertas modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones? La de ellos va sin sal y va sin azúcar, pero es la misma comida. Entonces, si nosotros almorzamos arroz y el bebé ve su plato de arroz y él ve que nosotros comemos arroz, va a decir, es que mis papás están comiendo arroz, entonces yo puedo comer esto, y él va a comerlo. Ellos son muy del ejemplo, muy de ver y copiar lo que está a su alrededor. Y le estamos permitiendo la parte social, porque es que cuando lo integramos a la mesa, si el bebé lo sentamos en su trona y la trona la acercamos a la mesa y el bebé come a la misma hora que come toda la familia, él va a ver la interacción entre los diferentes miembros de la familia. Él va a ver que cuando está comiendo, el abuelito habla con la mamá, y la abuelita habla con el papá, y el hermanito habla con el abuelito. Entonces él se da cuenta de que, o sea, el hecho de comer no es nada más comer, es una oportunidad de interactuar socialmente con los otros miembros, en este caso de su familia, pero él va a ver que esa interacción social con los otros miembros, con las otras personas, cuando salga a compartir con un compañerito, con un primito, con un amiguito, ya va a saber que existe esa relación social. O sea, le estamos abriendo a él la oportunidad de ver una interacción social. Cosa que no pasa con el otro método de papilla, que normalmente la abuelita se sienta aparte con el bebé y el bebé nunca está integrado a la mesa, nunca come con el resto de los miembros de su familia. Bueno, Melanie, muchísimas gracias. Yo estoy súper emocionada, yo estoy súper contenta porque todos estos temas me parecen sumamente interesantes, y pues todos los temas que tratamos aquí el día de hoy contigo, yo sé que van a ser de mucha utilidad para aquellos que estén viendo este vídeo. Y pues bueno, la idea es que cada quien, de acuerdo a su sentir, haga las cosas que le motiven y consideren van a generar un valor muy grande en la educación de sus hijos y en el bienestar de ellos también. Y bueno, me despido de Melanie. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento, y espero que todos tomen nota, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, en la próxima charla. Ya les estaré informando. Les mando un besito, un abrazo fuerte. Adiós.